Hola a todos, sé que algunos ya están ahí conectándose. Estamos esperando unos minutitos más para dar oportunidad a que se conecten todos y enseguida empezamos. Ya veo que siguen conectándose más, qué bueno. Bienvenidos todos, conforme van llegando, mucho gusto de saludar a algunos que estoy viendo que hemos estado juntos muchos tiempos trabajando. Qué gusto. Hola. Y también bienvenida a todos. Hola Nayeli. Qué gusto ver que estamos aquí otra vez. Unos segunditos más, estamos nada más dando oportunidad a que también puedan conectarse las gentes que están intentándolo, que ya están haciéndolo. Y yo creo que en un minuto empezamos. Igual se van a seguir conectando poco a poco, no importa, pero pues ya hay un buen quórum y estamos casi listos para arrancar. Voy a contar, Majo, ¿qué tal si contamos ya hasta 3? Y pues me parece que ya iniciemos y se vayan conectando. 1, 2 y 3, listo. Vamos a empezar. Wow. Hola a todos, buen día, gracias por estar aquí. Yo sé que es difícil no estar físicamente, no sentirnos cerca, pero yo yo siento que energéticamente sí se siente la vibra y eso me anima muchísimo, pues para hacer lo mejor que yo pueda y poner toda mi energía también para poder compartir con ustedes, pues esto que quiero transmitir, que no es que yo estoy en una posición de yo sé qué hacer y ustedes no, sino por el contrario, creo que estamos en el mismo barco y creo que es importante que aquellos que podamos tener ciertas habilidades o un manejo, porque lo hemos aprendido, porque eso es a lo que me he dedicado por muchos años, podamos compartirlo y hacerlo extensivo a cada uno de nosotros. Me llamo Rocío Ordoñana, muchos de ustedes sí me conocen, quizá para otros no. Soy terapeuta, certificada en biodescodificación, y pues llevo muchos años transitando en este camino maravilloso que es trabajar con el comportamiento, con las personas, con el ser humano, el cual estoy muy agradecida. Y bueno, yo quería empezar diciéndoles que aparte de también ser colaboradora de La Riva por muchos, muchos años, y lo agradezco también, en esta oportunidad para poder comunicar con ustedes. Vamos a empezar hablando un poco pues, de cómo nos sentimos. Y obviamente que si yo les preguntara cómo se sienten, es imposible que no sintamos una especie, pues a veces miedo, incertidumbre, ansiedad, angustia, por todo esto que está pasando. Esto que está pasando nos rebasa, es algo que nunca ni siquiera hubiéramos imaginado, a lo mejor lo habíamos visto en películas de ciencia ficción, pero nunca nos los hubiéramos imaginado que se iba a convertir en realidad. Y esto hace que todos estemos pues, en el mismo barco y todos estemos conectados. Y de alguna manera estamos conectados para bien o para mal, y es algo que quizá yo creo que tenemos que empezar a tomar más conciencia, que es importante, porque es tan necesario y tan importante aprender o tener más, yo les diría, habilidades o herramientas para manejar esta situación emocional que estamos viviendo. Porque energéticamente cuando nos contaminamos, y ahorita es imposible que no lo hagamos, la situación nos rebasa y es una gran adversidad, pero cuando nos contaminamos y nos dejamos llevar por esta ola de miedo y ansiedad, desesperación, tristeza, frustración, la cantidad de emociones que estamos viviendo, pero sobre todo miedo, energéticamente nuestra energía se vuelve, digamos, una energía de mala calidad, nuestra energía se baja. Estas emociones y sensaciones de miedo, si físicamente nos desgastan, a eso me refiero con que energéticamente estamos en
vibrando en un nivel bajo de densidad. Estamos desenergetizados, por así decirlo, como si fuéramos una pila que pierde energía. Y obviamente la energía es como un imán, la energía atrae energía de la misma frecuencia y de la misma intensidad. Al ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Y entonces estamos, no solo yo en lo personal, sino contaminando mi ambiente familiar, mi ambiente también de la comunidad, de mi país, del mundo, etcétera. Estamos vibrando todos en esa energía de baja intensidad que es de mala calidad, que es una energía que nos ayude para nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y esa es mi intención. ¿Cómo poder ir elevando esta energía, trabajando con nuestras emociones, para que vibremos tanto en lo personal, impactemos y contaminemos a los demás, pero también de otra calidad de energía, que tenemos la posibilidad de hacerlo? Está en nuestras manos, una energía de mayor calidad que atraiga igual como un imán situaciones y sensaciones y nos contaminemos todos, pero de una ola de energía de más alta calidad. Hagan de cuenta, por ponerle un ejemplo más sencillo, que si nos dejamos ir por el miedo y por toda esta ola de emociones, estuviéramos vibrando en FM, en AM, perdón, con una energía de muy baja calidad, cuando tenemos todo el potencial para vibrar en una energía de FM, o todavía un mayor, no sé cómo se llamará, pero el sistema Dolby, un sonido digital amplificado. Y eso es lo que yo quisiera que pudiera compartirles el día de hoy con claridad. Quizá ahorita suena abstracta y suena como de qué está hablando, pero sí quisiera tener la oportunidad de que irlo bajando de una manera más y más clara hasta que ustedes tengan como herramientas más prácticas que podamos ir empezar a poner desde en práctica el día de hoy. Estamos saturados de información. Desde que nos levantamos, tenemos las noticias o llegan todos a través del teléfono o de las redes, pues no hay manera, no hay manera de escaparse de esto. Y esta información obviamente que nos está contaminando también y no nos deja, por eso, ese espacio que también a veces necesitaríamos, tenemos que darnos para poder trabajar, como les digo, en cómo ir subiendo nuestra frecuencia, nuestro nivel de energía. Hay que hacer todo lo posible. Es importante estar informado y sobre todo de fuentes confiables, pero también hay que hacer un alto y poner un límite a seguir enviando y reenviando mensajes que lo único que hacemos de esa manera, sin darnos cuenta, seguimos contaminando. Y creo que en este tema tenemos que ser muy responsables de qué es lo que estoy compartiendo y comunicando con los demás. Y como yo les decía, creo que esta situación y esta adversidad que estamos enfrentando, pues por lo menos, y para muchos de ustedes, y eso que ya les lleva un poco más de años de ventaja, ¿sí? Es la experiencia más adversa y increíble que yo he vivido también, o que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida. Pero no nos queda, ante esta situación, como les digo, si queremos trabajar en ella de una manera diferente, no nos queda de otra más que tomar conciencia. Y tomar conciencia es la elección individual que cada uno de ustedes puede hacer de cómo quiere transitar en esta situación, cómo quiere pensar, sentir y actuar en esta situación, porque ese es el único control real que tenemos. Tengo de dos opciones, y yo sé que puede sonar muy duro lo que voy a decir. Puedo transitar esta situación como la víctima, quejándome, sintiendo enojada, frustrada por todo lo que estoy perdiendo, por todo lo que estoy dejando, llena de miedo por todo lo que va a pasar, asustada, ¿sí? Esa es una posición y es fácil atraparnos en ella, y más si estamos contaminados de noticias tan devastadoras. Y la otra posición que yo les quiero compartir, que quizá ahí es la intención de que podamos movernos hacia una apertura de conciencia. Es el momento. En muchos de los chats que recibimos, muchos de los chats, y ustedes no
mismos los han leído, nos hablan, es una oportunidad, esto está pasando, sí, hay muchas cosas negativas, hay muchas pérdidas, pero es una oportunidad para que reflexionemos, para que tomemos conciencia, para que hagamos algo. Pero realmente, cuando lo leemos, eso nos llega y nos dice, es a ti al que te está hablando que tienes que tomar conciencia o hacer algo, o me vuelvo a contaminar y es fácil caer otra vez en esta posición de víctima. Entonces, el objetivo del día de hoy es cómo me muevo y cómo voy desarrollando esta apertura de conciencia, vibrando más desde la fortaleza que desde la posición de víctima. La posición de víctima lo único que va a conseguir es que te aísles cada vez más emocionalmente, que sufras más de lo que quizá ya este dolor nos está generando y que ni siquiera estés pudiendo avanzar para resolver prácticamente nada de lo que se te está presentando. Fíjense que me llegó una poesía que me llamó muchísimo la atención porque, y ahorita que se las lea y se las quiero compartir, el nombre del autor no lo puedo muy bien pronunciar, no sé si se dice Quitomira o algo así, pero es una poesía que se escribió sobre la peste que pasó en el planeta en 1800. Ya pasaron 2 siglos, estamos en el 2020. Pero se las quiero compartir porque a mí me impactó cuando me llevó y la leí. Y dice así, y la gente se quedó en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron y se ejercitaron y también crearon arte, jugaron juegos, aprendieron nuevas formas de ser y estuvieron quietos y escucharon más. Algunos meditaron, otros rezaron, algunos bailaron. Hubo algunos que conocieron sus sombras y las personas empezaron a pensar diferente y las personas empezaron a sanar. Y en la ausencia de personas viviendo de maneras peligrosas, ignorantes, en automático y sin corazón, el planeta empezó a sanar. Y cuando el peligro pasó, las personas se volvieron a unir, lamentaron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones. Soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas maneras de vivir y soñar el planeta. Así como ellas también sanaban. Y me conmueve mucho cuando la leo porque, pues, nada de lo que leí ahorita creo que es ajeno a lo que estamos viviendo, no es coincidencia, ¿no? Esto pasó hace 2 siglos también. Y pues hablaban de una nueva toma de conciencia, de un resurgir. Y esto es una vez más la invitación que el planeta nos está haciendo. Y esto sí es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo quisiera, ahorita, con este sonido, que es el sonido del gong, que sea una llamada que nos alerte y que cada uno guarde este sonido en su corazón y en su mente, porque este es el sonido que nos invita a abrirnos a esta nueva toma de conciencia. Perdón, pero sí leerles esta poesía sí mueve muchas emociones. Imagino, no sé si ustedes también o los puedo estar sintiendo, porque sí se siente así como una sensación muy cómoda, muy cálida de estar aquí compartiendo esto. Como les decía, todos estamos conectados, eso no lo podemos negar. Aquello que yo piense, sienta, haga o deje de pensar, de hacer o de decir, créanlo o no, afecta al otro. Entonces, como ya les decía, el único poder real que tenemos es cómo vamos a querer transitar y remontar esta adversidad.
Y es imposible que no sintamos miedo, no seríamos humanos. Yo no estoy pretendiendo que no se sienta o que no tengamos todas estas emociones. Pero creo que lo importante es cómo vamos a relacionarnos con las emociones, cómo vamos a relacionarnos sobre todo con esta sensación de angustia y de miedo. Y si entendemos que, fíjense, desde el origen de la palabra emoción, cuando hablamos de emoción, ¿sí? El origen de la palabra viene de motion, movimiento. Entonces, una emoción no es otra cosa más que un movimiento interno que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta, porque ese movimiento donde se registra o se siente es en el cuerpo. Y se manifiesta como una sensación física. Es muy diferente hablar de sentimientos y emociones. Un sentimiento es cuando platicamos ahorita de todo lo que está pasando y decimos, me siento triste, tengo miedo, me duele, etc. Estamos hablando de sentimientos, no de emociones, lo estoy racionalizando. La emoción es aquella sensación física que se genera dentro de mi cuerpo porque hay un movimiento de energía. Entonces, si la energía es algo que mueve, la intención de identificar y de empezar a detectar cómo puedo hacer para darme cuenta de mis sensaciones físicas y sobre todo de la sensación física del miedo, es ponerme en contacto con esa energía para darle una salida, para que esa energía no se quede dentro de nosotros. Esa energía no es buena ni mala, es energía, es un movimiento, pero ese movimiento necesita tener un cauce o una salida. Y ya desde ahí vamos a empezar o dar el primer paso para relacionarnos con el miedo. Yo les decía que la vibración del miedo es de muy baja frecuencia cuando podemos vibrar en otra muy alta frecuencia. Y me gustaría compartirles, no sé si conozcan o han escuchado de un científico especializado sobre todo en todo lo que tenía que ver con el ingeniero físico, pero en el campo de la electromagnética, que es Nicolás Tesla. Él nace en el siglo XIX, pero muere a principios de, bueno, los 40 y tantos del siglo XX, y él era un especialista, no quisiera detenerme a hablar de él porque es muy interesante, pero no es el tema, pero él hablaba y decía algo: si queremos entender al universo, tenemos que entenderlo en 3 dimensiones. El universo es energía, el universo, esta energía tiene frecuencia, diferentes frecuencias, como les decía, baja vibración o alta vibración. Entonces, él hablaba de esto, energía, frecuencia y vibración. Y si la emoción, que es este movimiento interno en mi cuerpo cuando tengo una emoción, esa energía, esta energía que está dentro de mi cuerpo también tiene una frecuencia y también tiene una vibración. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender, a darnos cuenta de qué puedo hacer, porque ese es el primer paso para ponernos en contacto con lo que es la emoción, el movimiento, no el sentimiento. El sentimiento es cómo lo verbalizo, la etiqueta que le pongo, pero eso no es suficiente para darle salida a esta emoción. Y la pregunta sería, a ver, hágansela ustedes ahorita, ¿qué vamos a hacer con el miedo? Con este fantasma que nos habita y que se ha convertido, ya no es Gasparín, sino es un fantasma terrible, pero que está ahorita habitando pues, en nosotros. Y me gustaría solamente también empezar a comentarles muy brevemente, porque tampoco es el tema y no quiero extenderme mucho, pero cuando nosotros tenemos estos movimientos internos en nuestro cuerpo, que son las emociones, ¿sí? Obviamente esa energía que se está moviendo dentro también nos causa no solamente esa sensación desagradable en el cuerpo, sino también a nivel físico, pues algo impacta mi cuerpo, ¿sí? Y fíjense, cuando vivimos con miedo, ansiedad, angustia, ¿sí? También esto, no sé qué tanta información tengan, pero tenemos un cerebro primitivo, que está en la parte aquí en el tallo cerebral,
que es el cerebro que sigue funcionando exactamente igual que como le funcionaba al hombre de las cavernas. Tiene la misma información. Ese cerebro no ha evolucionado. ¿Y por qué hablo de este cerebro? Porque en el momento que nosotros tenemos una situación que nos amenaza, que nos genera miedo, obviamente ese movimiento interno va a impactar, y ese cerebro tiene la información. Cuando esta situación impacta al cerebro primitivo, lo impacta de qué manera. Ese cerebro me manda una orden que me dice o ataca o huye. Esa es la respuesta de ese cerebro ante el miedo. Pero cuando entonces ese cerebro ya se activó porque estoy frente a un peligro real o imaginario, real o virtual, puede que el león esté frente a mí o puede que yo lo esté imaginando, ese cerebro se activa y me genera una gran cantidad de adrenalina para que pueda tener esa energía para enfrentar o para atacar. Esa adrenalina va a alterar, pues, principalmente mi sistema respiratorio. Voy a empezar a lo mejor a veces a sentir que mi respiración se altera, me da taquicardia, siento un vacío en el estómago, o sea, en fin, ustedes creo que de lo que estoy hablando a lo mejor si han tenido miedo, lo pueden identificar fácilmente, que tiene todas estas repercusiones. Obviamente influye en mi manera de dormir, va a alterar mi sueño, etcétera, pero algo muy importante, también va a alterar mi sistema inmunológico, lo va a debilitar. Para el hombre de las cavernas, el peligro inminente era el mamut, los fenómenos de la naturaleza, no vivían casas, no tenían al súper donde ir a comprar la comida, ellos tenían que enfrentar los peligros y necesitaban toda esta fuerza, toda esta adrenalina. Nosotros ya no tenemos, ¿no?, que cazar al mamut, que enfrentarlo de esa manera, pero para el cerebro, si yo le doy la información de que estoy en peligro, para ese cerebro ese es el mamut. Y obviamente ahí les digo, mi sistema inmune se va a debilitar y eso va a hacer que yo sea, al tener bajas las defensas, me puedo poner más en riesgo, más vulnerable, pues obviamente, de contraer una enfermedad. En este caso, esto que estamos viviendo, el coronavirus. O sea, que dense cuenta, para mí es más impactante lo que puede generarnos, a causarnos el miedo si no lo manejamos, que el mismo virus en sí, porque nos pone propensos, nos debilita. Pero además, fíjense, para muchas, a lo mejor de las que me están escuchando, también esto, o para todos, no quiero nada más decirlo para las mujeres, pero generalmente cuando estamos también activando este cerebro primitivo, que me da la adrenalina para enfrentar, pero que también tiene estas consecuencias, aumentamos de peso. Y es muy interesante saber por qué. ¿Por qué aumento de peso? Porque el hombre primitivo, pues para enfrentar todas las situaciones que tenía que enfrentar, como era salir a cazar de esa manera, con esas armas que tenía, necesitaba masa muscular. Aunque ahora yo no cazo al mamut, si mi cerebro no registra que estás en peligro, dice, no, yo te sigo ayudando, masa muscular que... Entonces, pues dense cuenta de todas las implicaciones que tiene el miedo, pero también algo muy importante, como este cerebro primitivo sigue actuando igual y nos llena de adrenalina, bloquea el córtex, que es nuestro cerebro más evolucionado. En ese momento el córtex se bloquea y no puede pensar con claridad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ante una situación que tenemos un gran estrés o que vivimos con mucha intensidad de miedo, de ansiedad, de angustia, de repente decimos, no sé qué pasó, pero me quedé en blanco, estoy bloqueado. No, es eso, el cerebro lógico, racional, el que me ayuda a pensar con claridad y a tomar decisiones está bloqueado. Entonces, ya desde ahí, el análisis que hago de las cosas no es objetivo. El que está gobernando es el cerebro primitivo. Esto se los digo porque es importante que también entiendan todas las implicaciones del miedo. Y desde el punto de vista de lo que es la biodescodificación, que tampoco me puedo detener aquí a hablar muchísimo, pero que ante un shock como el que estamos viviendo, un impacto como el que estamos teniendo, también altera, ya vimos, por el miedo y la situación, altera nuestro sistema inmunológico. Obviamente también este sistema inmunológico está
cuando disminuye, y por el tipo de situación que estamos viviendo, los órganos que se van a afectar, o el sistema que se va a afectar es el sistema respiratorio. O sea, miedo a morir. Si me conecto con el miedo a morir, el sistema respiratorio, mis pulmones son los órganos que se van a empezar a afectar. Y también estoy viviendo un conflicto de supervivencia, una amenaza en mi territorio. Todo mi territorio, y por territorio estoy hablando desde el cuerpo, está violentado, está alterado. Puedo empezar entonces, cuando esto va sucediendo, puedo empezar a tener algunos síntomas, sobre todo mucho cansancio o cualquier otro síntoma, y como estamos ahorita tan sensibles, tan en estado de alerta, puedo empezar a decir o a creerme que quizá esos síntomas es que ya a lo mejor estoy teniendo algún síntoma de este contagio. Y pues ya desde ahí empezamos a hacer un círculo vicioso, ¿no? En donde nos estamos atrapados entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y todas las implicaciones, tanto fisiológicas como emocionales, que nos está causando esta emoción de miedo. Y entramos en este círculo vicioso, que en estas situaciones, como les digo, en este momento, es difícil, pero no imposible. Y sí podemos lograrlo, salir de él, ¿no? Y algo que es importante, y del cual también creo que es el tema principal de lo cual me voy a ocupar, ¿cómo recreamos el miedo? ¿Cuál es la parte, aparte de esta sensación física que tengo que estar consciente de cómo reconocerla? Hay otro ingrediente importantísimo que alimenta y que nutre esta emoción, que son mis pensamientos. Y los pensamientos, creo que ahorita si ustedes se ponen y se detienen unos segundos a pensar, pues la mayoría de nuestros pensamientos, y no es que mientras quizá dormimos o descansamos, están, ¿no?, girando alrededor de esta situación, de esta pandemia en la cual sentimos que es real. No tenemos ningún control. Nunca antes creo que habíamos sentido y vivido la fragilidad humana o la vulnerabilidad como lo estamos viviendo ahorita. No tenemos control. Perdimos. Nos creíamos, ¿no?, a veces tan suficientes que podíamos controlar, y esto nos ha puesto en una realidad en donde nos muestra lo grande que es el ser humano, pero a la vez el poco control que tenemos sobre estos eventos. Y me refiero a lo grande porque lo grande tenemos un gran recurso, que son nuestros pensamientos. Y como no tenemos ningún control sobre esta pandemia, y cuando nos atrapamos en este círculo vicioso del que les estoy hablando, sí, generamos también un caos en nosotros mismos, ¿sí? La pandemia está afuera, pero este círculo vicioso nos hace vivir, si lo quieren ver así, perdón que lo diga de esta manera, también la pandemia interna, esta pandemia interna, que es todo este desajuste emocional, desequilibrio en el cual estoy. O sea, que la pandemia externa no puedo hacer nada, pero de esta pandemia interna, eso sí me toca a mí, eso sí está en tus manos, eso sí podemos empezar a hacer algo, y esa es la grandeza del ser humano. Esa es la grandeza y el poder que pueden tener nuestros pensamientos y nuestra energía puesta al servicio de ti mismo para darle un giro diferente, un giro distinto, y tratar de transitar esta situación pues de la mejor manera posible, pero sobre todo en un estado de, cuando digo calma y tranquilidad, eso entiendo que es difícil, pero insisto, podemos hacerlo. Y tenemos que hacer todo lo posible por ir buscando cómo ir teniendo más esos momentos de calma y tranquilidad. Y bueno, hablando del miedo, que también es este gran, parece ser emoción tan conocida, pero también tiene, no crean, el miedo tiene sus propios disfraces, sus propias caras, en donde en muchas ocasiones, quizá no tan adversa como la que estamos viviendo, no hay nadie aquí, seguro, de las que me están escuchando, que no haya vivido miedo en alguna vez en su vida. Y estoy segura que cuando yo vaya
comentándoles, explicando cómo el miedo tiene diferentes disfraces o caras para manifestarse. Muchos de ustedes se van a ver ahí identificados, es decir, sí es cierto, esto yo lo he vivido, esto me ha pasado, y eso puede seguir pasando ahorita. Entonces, a ver, ¿a quién no le ha pasado o quién no se ha sentido en una situación donde tiene mucho miedo, pero a veces como nos cuesta trabajo reconocerlo porque es esa emoción tan incómoda, esa sensación tan desagradable, pues trato de negarlo, minimizarlo y pues lo manejo desde otra emoción. Una de las caras del miedo que yo les diría es la duda, la inseguridad. Cuando empezamos a estar ante una situación, y más de la magnitud como ahorita, no sé si han sentido que entran justamente en dudar de sus decisiones, de sus elecciones, hago esto, no hago esto, me digo esto, no me digo esto, cambio, no cambio, etcétera, etcétera. Esta duda o esta duda que se presenta ante la incertidumbre es una señal o una manifestación de que esta energía de miedo está ahí. A lo mejor no la estoy tocando, pero se está manifestando de esta manera. Y obviamente, empezar a dudar de mí mismo me genera esa inseguridad y como desconfianza y exacerba este sentimiento de miedo, pero no lo estoy pudiendo contactar porque creo que lo único que me está pasando es que no tengo claridad en mi pensamiento. Esa es una de las caras o disfraces de miedo. Otro, que yo creo que aquí también es difícil, porque no solo hablo de la emoción del miedo en esta situación, creo que también puede haber en muchos de nosotros, puede haber dolor, enojo, tristeza, frustración, que también está ahí envuelto en esta emoción de miedo, es imposible no sentirlo. Pero entonces, a veces es más fácil, en lugar de tocar el miedo, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo de encierro, de tener que estar conviviendo en casa, que puede tener muchas bondades, pero también nos enfrenta a muchas de nuestras sombras. Este miedo no reconocido que se puede traducir como enojo, como frustración, lo voy a echar para afuera y lo voy a echar de una manera en donde culpo al otro de lo que está pasando, no de la situación del coronavirus, sino de que yo no esté bien, de que no me sienta cómodo, o de cosas que están pasando en la casa, pero es esta necesidad de mi enojo, ponerlo fuera, echárselo al otro, aventárselo como si fuera esto que está pasando, que yo estoy sintiendo, es responsabilidad del otro. Y lo culpo, y pues ya desde ahí entonces empezamos a tener una relación, pues donde se lastima, se convierte, puede ser también aquí, puedo hacer otro círculo vicioso, un nudo donde nos empezamos a atrapar, y miren, todavía nos queda mucho tiempo, por lo menos un mes nos dijeron de estar conviviendo. Entonces es importante darse cuenta de esto para reconocerlo y para poder hacer algo al respecto. Otro sería el pensamiento que a veces también ante situaciones de esta magnitud le podemos llamar pensamiento mágico. Pensamiento mágico es minimizar o negar los hechos. Es decir, no, esto no es cierto. Esto tiene otro impacto, esto alguien está manipulando, esto, no, es que las noticias se exageran, etcétera, pero hay esta gran necesidad de usar estos mecanismos de negar o minimizar, pues para protegerme. Es una manera de crearme una pseudo protección o seguridad. Y podría seguir hablando, pues, de muchos otros manejos que podemos hacer o las caras que puede tener el miedo, pero lo importante es tratar de identificarte en dónde o con cuál te ves tú más reflejado para que te des cuenta que ahorita que hagamos el trabajo que les quiero proponer, que sería como la parte ya práctica, pudieras ir identificando si atrás de este enojo, de esta duda, de esta minimización o de este dolor, lo que hay es este miedo. Y también, antes de que pudiéramos avanzar y seguir para poder llegar a hacer el ejercicio que quiero que todos lleguemos, antes de concluir, necesitaría que ahorita hicieras una pausa. Vamos a hacer una pausa, 5 segundos, y 5 segundos para que te hagas la gran pregunta. Y la gran pregunta es,
¿Cómo le pongo cara al miedo? ¿Qué quiero hacer? Solamente hazte esta pregunta, por unos segundos. Ponte en contacto con esto. ¿Cómo le pongo cara al miedo? Que no puedo dejar de sentir, eso es real. Y entonces, vamos a empezar. ¿Cómo le pongo cara al miedo? Mira, lo primero, lo más importante, es reconocerlo. ¿Cómo reconozco ese miedo? Ya les estaba hablando que la primera pista es donde tengo que poner la atención, es en mi cuerpo. ¿Y cómo me doy cuenta de estas sensaciones? Yo creo que ustedes las conocen, no estoy hablando de nada nuevo. Puede ser que empiece a tener, y dense cuenta, si quieren váyanse ahorita. Ahorita que yo lo voy haciendo, quisiera que estuvieran como atentos, ¿no? Como si pudieran ir hacia adentro del cuerpo y darse cuenta que cuando hablamos de miedo, a lo mejor empiezo a sentir, sobre todo en todo lo que le llamamos el plexo solar, pecho y abdomen o garganta, ¿sí? O un nudo, o una opresión en mi pecho, o en toda la parte de mi abdomen también, alguna sensación en el estómago, o cualquier otra. Esto puede no solamente ser en esta parte que les digo, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Tensión o mi respiración se altera. Estas son las señales. Esto es a lo que tú tienes que estar atento. Y esto nos invita a conectarnos, a ir hacia adentro. El viaje es hacia adentro. Como yo les decía antes, la pandemia puede que está dentro de mí en términos de esta desazón que tengo que empezar a ser consciente. Entonces, dense la oportunidad ahorita de identificar si cuando hablamos de este miedo, cuando ustedes conectan sus propios miedos, está la sensación física. Y esa sensación física puede tener diferentes intensidades. A veces es más fuerte o a veces es menos, pero está ahí. ¿Y por qué esa sensación física? ¿Qué es lo que me lo está causando? Pues obviamente que lo que nos está causando esta sensación física de miedo, de incertidumbre, de angustia y de ansiedad es la pérdida de referencias. En muy poco tiempo, desde que empezó esto, que hace 3 meses, 4 meses, pero para nosotros tiene menos tiempo ya el impacto que nos está llegando de más de cerca, hemos perdido nuestras referencias. De 15 días, 3 semanas, un mes a la fecha, nuestro estilo de vida empezó a cambiar rotundamente, drásticamente. A eso le llamo perder referencias. Queramos o no, el estilo de vida, la forma de vida que teníamos como la conocíamos, eso ya cambió. Eso ya no está, ya no es. Y eso tiene un gran impacto, por supuesto. Y el quedarnos sin referencias, claro que abre un gran vacío. ¿Qué va a pasar? Y a veces nos quedamos atrapados en eso, pensando más en el futuro y ahora qué va a pasar, en lugar de estar más en contacto de esto que está pasando en este momento contigo. Sí, perdimos referencias. Y cuando hablo de pérdidas de referencias, es desde el estilo de vida que teníamos, muchos el trabajo, muchos la situación económica nos va a afectar, la convivencia, el poder tocarnos, el poder estar en contacto entre nosotros, el tener que estar aislados, el tener que cambiar nuestras rutinas. Ya no tenemos la misma rutina que teníamos hace 15 días. Todo esto obviamente está pasando y no estamos haciendo nada con esto. Yo los invito, porque para empezar o para poder seguir transitando en cómo vamos a poder caminar, para ir contactando y acompañando este miedo, para que podamos hacerlo más aliado que enemigo, primero que nada yo los invito a que hagan una lista, que escriban. En este momento no lo podemos hacer, pero tómenlo en cuenta. ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que ya tengo que dejar ir?
porque ya no existe. Yo no sé qué va a venir, pero estoy convencida de que cuando algo como este que está sucediendo tiene este gran impacto, algo nuevo vendrá. ¿Qué es? No lo sabemos, pero primero tenemos que ocuparnos de hacer lo que ya dejamos, de lo que ya fue, porque eso no va a regresar de esa manera, no sé de qué manera. Entonces yo los invito a que hagan esta reflexión. Voy a hacer una lista de aquello que tengo que soltar, que ya tengo que dejar ir. Y puede que haya dolor, claro que hay dolor. Y eso también, ese dolor, si no lo toco, si no lo manejo, también incrementa ese sentimiento de miedo e incertidumbre. El empezar a lista de lo que tengo que dejar ir me ayuda a no resistirme, a no aferrarme, a querer mantenerme apegado a lo que había hasta hace unos 15 días. Si no fluyo, si no lo suelto, si no lo dejo ir y me resisto, me quedo atrapado, me quedo atorado y va a ser mucho más difícil que avances y que crezcas en este nivel de conciencia para el cambio que vas a necesitar para enfrentar lo que venga. Cuando yo digo dejar ir, soltar, no hablo de resignación. Esto es un castigo de Dios, no, o esto, pues ni modo, lo tengo que vivir. No, con conciencia, suelta, déjalo ir. Ya no es. Ahora tenemos que poner esta energía, vibrar en una energía diferente, como les digo, para que podamos prepararnos para ver qué es lo que viene. Y lo que viene todavía no lo sabemos. Pero es muy importante que no nos resistamos. La resistencia, y si tú resistes, esto persiste, lo mantienes. Y esa es la pandemia peor en la que podemos caer, a eso me refiero. Porque esto no me va a permitir avanzar. Y necesitamos movernos en todos los sentidos. No solo el movimiento físico porque estamos aislados, sino mover mi pensamiento, mover mis emociones, mover mi conciencia. Y hazte las preguntas. Si hago mi lista de lo que tengo que soltar, de lo que quiero dejar ir, y es un duelo literal, como si algo hubiera muerto, es real, sí murió. Hazte la pregunta, ¿cómo quiero vivir? Y yo lo haría por día. ¿Cómo quiero fluir cada día? ¿Cómo quiero por hoy? ¿Cómo quiero fluir el día de hoy? Es la única realidad que tienes. ¿Cómo quiero pensar? Yo no sé si te has dado cuenta, pero el único control que tienes real, son tus pensamientos. Tus pensamientos dependen de ti. Generalmente cuando vivimos una situación como esta, tan adversa, y nos enfrentamos a esta incertidumbre, claro que los pensamientos son más pensamientos negativos o catastróficos, pero date cuenta que muchos de ellos, casi todos, van a ser pensamientos que están asociados al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Pensamientos de futuro. Y esto hace que anticipes una realidad que todavía no se está dando, pero que ya la estás viviendo. Y eso no te ayuda. Eso no te ayuda porque no estás en tu presente. Y en tu presente es este segundo en el que estamos ahorita, en donde estamos, los estoy sintiendo, en donde estamos todos conectados y dándonos cuenta que la única realidad que tenemos y donde puedo tener el control es hoy, en este presente. Y el presente se va moviendo cada segundo que va cambiando. Ese es tu presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero fluir cada día? El futuro solo existe en tu mente, ya les decía. Entonces la forma en que tú te hablas, la forma en que dialogas contigo mismo, que son tus pensamientos, o tu propia narrativa, que son los pensamientos negativos,
pues te estás dando una cantidad de instrucciones que solamente alimentan más estas emociones de miedo, de dolor, de tristeza, de frustración. Date cuenta quisiera que aprendiéramos esto sobre todo. Fíjate, quiero hacer un ejercicio con ustedes. No es un ejercicio, pero si su mente, ustedes se van a dar cuenta ahorita, depende de las instrucciones que le den, la forma en que la mente obedece las instrucciones y actúa en consecuencia. Vamos a hacer algo. Les voy a pedir que cierren sus ojos por unos segundos. Sé que estamos aquí todos, ¿sí? Pero hagan este ejercicio. Cierren los ojos. Y por unos segundos, dense la oportunidad de conectarse con una situación muy agradable recientemente o un momento donde ustedes hayan vivido una situación donde se sintieron realmente satisfechos, orgullosos. Todos tenemos algo así en la vida. Puede, aunque solo haya sido un segundo, regresa a algún momento de tu vida, no importa, reciente o pasado, donde hayas sentido y conectado con el momento. Y ve ahí, ve a ese momento, recréalo. Y mantén ahí. Y date cuenta, cuando regresas a esta imagen, cuál es la sensación física en tu cuerpo. Solamente siente el cuerpo, ¿cómo es la sensación física? Date cuenta si sientes cierta ligereza o relajación. Y ahora, sin abrir los ojos, cambia el chip. Vete a un momento o una situación, que esas tenemos muchas ahorita, donde conectas con tu miedo o tu dolor. Y date cuenta si cambia la sensación física del cuerpo. Solamente date cuenta. Toma conciencia, eso es tomar conciencia. Y ahora que ya lo hiciste, abre tus ojos. Y a eso es a lo que me refiero cuando yo estoy hablando y explicándote, que más que explicar quería que vivieras y tuvieras la sensación. Las sensaciones diferentes. Si las instrucciones que le doy a mi mente son unas o son otras, ¿cómo cambia la sensación física? Y si estás relajado, obviamente, como ya veíamos, tu capacidad para pensar con claridad es mucho más potente. Entonces tú eres el dueño de la mente. Tú eres el director de la película, tú eres el que va a hacer el guión. Entonces quisiera que también tuvieran en cuenta esto. Vamos a empezar a hacer el guión. Y para hacer el guión quiero usar, o que ustedes más bien compartirles, quiero que usen una palabra que es muy potente. Y la palabra es elijo. La palabra elegir, si quieren repítanla ahorita ustedes en fuerte. Elijo. Las palabras tienen poder porque generan emociones. Tiene mucho poder. Y esta palabra elijo, ya desde ahí quisiera que entonces fuera la palabra clave para hacer su guión. Y el guión es cómo elijo pensar, cómo elijo sentirme, cómo elijo actuar en esta situación. Para tener esta capacidad de moverme y de tomar el control y no ser la víctima de la situación, sino alguien que toma conciencia de cuáles son sus propios recursos internos
podrá pasar todo lo que está pasando fuera de ti, pero en tu mente, el único que la dirige, eres tú. Las instrucciones que le dé son los que la mente va a replicar. Convierte al miedo en tu aliado. Y ahora me doy cuenta que ya el tiempo va a llegar y sé que generalmente me extiendo, ya no quiero hacerlo en esto, quiero pasar a la parte práctica porque creo que para mí es lo más relevante. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos unos segundos y que identifiquen cuál es la situación en este momento, en este tiempo de crisis, de adversidad. ¿Cuál es la situación que más miedo les genera? La pérdida económica, enfermarse, la pérdida de alguien, ser querido, en fin, cada quien identifique. Ok, yo les voy a dar las instrucciones para que después ustedes lo puedan hacer una vez que terminemos esta charla, esta plática, pero van a tener los pasos. Una vez que ya tienen identificada la situación, como ahorita lo pusieron, van a escribir esa situación en una hoja de papel. Cogen cualquier hoja de papel y escriben miedo a enfermarme, quedarme sin trabajo, lo que sea, lo van a escribir. Esa hoja de papel la van a poner en el piso. Y ustedes se van a parar sobre la hoja de papel. Ahí está ya la situación. Si estábamos hablando antes que las palabras tienen poder, aunque no se verbalicen, pero estás en contacto con esos pensamientos que escribiste en la hoja, te vas a dar cuenta que cuando te pares en la hoja, les voy a pedir que entren otra vez a la sensación física, entren al cuerpo y se den cuenta y las identifiquen. Esa sensación física que puede ser el nudo en la garganta, la opresión en el pecho, una tensión en todo el cuerpo, mi respiración se alteró, no importa la que sea, identifícala. Esa es la emoción. Eso es lo que tienes que contactar. Eso es con lo que vas a trabajar. Entonces, en el momento que le identifico, ¿se acuerdan que hablábamos que emoción es motion, movimiento, energía que se genera dentro de mi cuerpo asociado a algo? La estoy identificando, ya la tengo. Y una vez que la tengan, pónganse la mano donde estén sintiendo. Al ponerse la mano es como si ustedes se comunicaran con ustedes mismos, con su cuerpo, le dijeran miedo o dolor o tristeza, ya te vi, ahí estás. Y pónganle una intensidad, del 1 al 10. Esto que siento es 3, o tiene una intensidad de 6, o de plano es muchísimo. Siento que me ahogo. 10. Ok. Una vez que le pusieron la intensidad, y fíjense lo que les quiero decir ahorita, cuando yo les hablaba antes de no resistir, de fluir, de permitir, es con los ojos cerrados, quedarse tocando la parte del cuerpo donde están sintiendo esa sensación física y solamente acompañar la sensación. ¿Qué es acompañar? No me la voy a querer quitar, no quiero resistirme a sentirla, sé que puede ser incómodo, pero es justo lo que tenemos que hacer. Una emoción que no enfrento, que no reconozco desde la sensación física, va a seguir ahí. En el momento en que me permito tocarla, sentirla y darle intensidad, la voy a acompañar. Y acompañarla quiere decir que mi atención la pongo solamente en cómo se siente esa opresión, si es que así fuera. Cómo siento la tensión
todo el cuerpo, cómo es físicamente esa tensión, cómo mi respiración se altera, no la voy a querer cambiar, simplemente acompaño. Esto es la clave. Y se van a ir dando cuenta que una vez que se permite acompañar la sensación física, va a ir perdiendo de intensidad. Por eso les pedí que la identifiquen del 1 al 10 cuánto le daría. Si va perdiendo intensidad, ustedes se van a ir sintiendo mejor. A veces puede ser que hasta desaparezca. Mientras más la contacten y la permitan, puede ir bajando, bajando, y en muchas ocasiones, por supuesto, que va a llegar a 0. Pero lo importante es que si baja de intensidad, ustedes se van a sentir mejor y van a tener más claridad. Y como ya tienen su programa, este programita que yo les dije de cómo elijo pensar, sentir y actuar, una vez que la sensación física bajó de intensidad, voy a hacer la visión, cómo me veo yo cuando elijo pensar de la manera que escribí, que quiero, cómo elijo sentir, cómo elijo actuar. Y en ese momento hagan una visión, cómo se verían ustedes si ya se vieran pensando así, sintiendo así. Una vez que tengan una imagen de ustedes y la sensación física también que se va a sentir en su cuerpo diferente a la intensidad del miedo, del dolor, ¿sí? Esa sensación que se va a generar por las nuevas instrucciones que se van a dar, que se están dando ya. Imagínense que a la sensación física de ligereza o de relajación en su cuerpo le van a poner un color. El color que con ustedes asocien esta sensación que tengo ahorita en mi cuerpo, le voy a dar un color. Cada quien el color que sea. Para mí Rocío es color anaranjado. ¿Por qué? Porque me gusta ese color, me anima. Cada quien. Pero también me voy a decir, esta sensación que tengo en mi cuerpo ahorita, tiene un aroma. ¿Qué aroma le daría? Un aroma que asocio por cómo siento mi cuerpo. Y esta sensación que tengo en mi cuerpo, que acuérdense que es energía, que eso es la emoción, tiene una vibración, y si la vibración sonara tendría un sonido. ¿Qué sonido tiene mi sensación física? Entonces le voy a dar a mi sensación física un color, un aroma y un sonido. Y lo uno a la imagen que estoy teniendo de mí, que es como si tomara una foto de cómo me estoy viendo, sintiéndome mejor, dándole a mi sensación un color, un aroma y un sonido. Y se van a quedar unos segundos disfrutando, como si estuvieran viendo la película que ustedes quieren grabar y repetir en su mente. Mientras más repitan esta visión y acompañada de la sensación física, más se queda grabado. Más se graba y va a ser más fácil que ustedes recurran a estos recursos cuando empiecen a sentirse estresados o angustiados o aparezca cualquier emoción que pueda aparecer y que nos van a seguir apareciendo en estas circunstancias. Y va a ser más fácil que tengan dos tipos, sí, están con dos tipos de instrucciones, las instrucciones negativas y destructivas que sí están ahí, pero que ya puedo ver que tengo otro recurso para no borrarlas del todo, porque no las puedo borrar, van a estar ahí, pero tener un guión diferente, ya preparado, al cual sé que puedo recurrir cada vez que lo necesito. Ese es el poder de la mente, y ese es el único poder real con el que contamos y tenemos ahorita. Ya esto yo le llamo elevar nuestro nivel de conciencia. Elevar tu nivel de conciencia es entrar, ir hacia adentro, darte cuenta de tu calidad de tus pensamientos, de las emociones que te generan en tu cuerpo y de lo que quieres hacer con esto que está pasando, que estás sintiendo, para que puedas moverte y no quedarte atrapado en estas emociones o pensamientos catastróficos que no nos ayudan y que bajan nuestra calidad.
la calidad de energía. Y ahorita con más razón tenemos que todos, aunque sea, fíjate, quisieras cada uno de estos ejercicios, por lo menos una vez al día, por lo menos. Que en la mañana cuando te levantes, en lugar de conectarte, lo primero que haces es conectarte con el teléfono, con las noticias, primero prográmate. ¿Cómo elijo pensar hoy? ¿Cómo elijo sentirme? ¿Cómo elijo actuar? Ya lo tienes visualizado, ya lo tienes claro. Esas son las instrucciones que te estás dando para programarte, para empezar el día. Pero si no nos comprometemos a hacer algo, y solamente tú puedes hacerlo por ti, nadie más lo puede hacer por ti, pues es fácil que nos vayamos y que nos dejemos ir por toda esta ola desbordada, en la cual, desbordada de emociones, de situaciones catastróficas en la cual sentimos que no tenemos ningún control. Yo te invito a que hagas esta práctica y lo puedes hacer no solo con el miedo. Esto que platicamos de escribir en el papel, pararte, tocarte, es con cualquier emoción que tú sientas. Funciona lo mismo para cualquiera. Y además, creo que algo de lo cual todos podemos tener acceso, también para subir nuestro nivel de energía, es agradecer. Agradecer que a pesar de todo lo que está pasando, hay cosas por las cuales todos los días simplemente estoy aquí, vivo. Tengo una casa, tengo comida, tengo familia, lo que sea. Veo las flores, veo el cielo azul, aunque no puedo salir. Escucho el canto de los pájaros, lo que sea. Cuando tú agradeces realmente desde el fondo de tu corazón, estás elevando tu nivel de conciencia. Estás vibrando en una energía muy alta, de muy alta calidad. Y el agradecimiento es una energía más poderosa incluso que el amor. No la quiero si más o no, pero equivalente. Es una energía de muy alta frecuencia. Yo te invito a que te conectes con este agradecimiento. Evitemos quejarnos, evitemos la crítica, el juicio. Vibremos en agradecimiento de lo que sí tenemos. No sabemos qué va a pasar, pero sí, en el momento presente, agradecerlo desde tu corazón. Y envolverte en esta ola de agradecimiento y comparte esto con toda tu familia, con todos tus amigos. Mientras más vibremos en agradecimiento, más fácil será que libremos y que salgamos, porque nada dura para siempre, de esta adversidad, más fortalecidos y sobre todo con un mayor nivel de conciencia. Quisiera que pudiera seguir hablando horas y horas y compartiendo con ustedes. Sé que el tiempo, creo que ya me extendí y ya terminó, pero infinitas gracias. Gracias por estar aquí compartiendo todo esto, uniéndonos en esta gran cadena, que creo que todos somos pues, responsables y conscientes de hacerlo. Sobre todo, generar esta cadena, ¿se acuerdan de la película? No sé si todos son de la misma cadena de favores, pero tenemos que lograr esa unión y esa solidaridad con todos los que están alrededor, porque creo que eso es lo que también nos va a ayudar a salvar a este planeta. Muchas gracias. Un abrazo de corazón. Se me olvidó decirles que si hay dudas o quieren contactarme, mi correo es rocío.ripoll, con doble L, R-I-P-O-L-L, @hotmail.com, o también pueden escribir al correo de la Riva, México, @delarribagroup.com. Muchas gracias.